Hola, hoy vamos a trabajar la ley de la conservación de la masa, que es la ley de Lavoisier. Nosotros cuando estamos haciendo una reacción química en un laboratorio, lo que nosotros observamos es que realmente vamos a añadir unos reactivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos reaccionan entre ellos para generar unos productos, que eso hay que saber diferenciarlo. Pero ¿qué ocurre? Que yo realmente, cuando yo añado, por ejemplo, aquí dos átomos del yodo, porque aquí tengo lo del 2, el ajuste estequiométrico sirve para mantener la misma cantidad de átomos tanto de los reactivos como de los productos, observo que realmente las cantidades se mantienen iguales. O sea, si yo por ejemplo hubiera echado aquí 5 gramos y aquí otros 5 gramos de cada uno de ellos, en total aquí voy a tener 10 gramos de producto. Van a estar repartidos en sus productos dependiendo de las cantidades que se vayan a formar. Pero por ejemplo, aquí en el temario tenemos un ejemplo, que los reactivos nos pesan esa cantidad, 273,52 gramos, y cuando yo hago esa reacción química, que yo he juntado ese reactivo con el otro reactivo, me generan un producto. Ese producto, ¿cuánto va a pesar? ¿Cuál es su masa? Pues exactamente la misma que los productos. Eso es lo que nos dice la ley de Lavoisier. Entonces, claro, a nosotros nos han enseñado que tenemos que hacer un ajuste estequiométrico. ¿Para qué? Para conseguir eso. Porque yo tengo que tener las mismas cantidades de reactivos que de productos, en los átomos me refiero, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Si nos fijamos en este enunciado, nos sale que tenemos 2 de yoduro de potásico, 1 de nitrato de plomo, 1 de diyoduro de plomo y 2 de nitrato de potasio. Si nos vamos a fijar, aquí tenemos dibujadas las moléculas que tenemos en la propia reacción, porque esos números estequiométricos, aparte de ajustar la cantidad de átomos, también nos va a decir la cantidad de moléculas que van a interactuar entre ellos. Por ejemplo, para que se lleve la reacción, aquí lo que me está diciendo es que necesito 2 moléculas del yoduro de potasio para reaccionar con una molécula del nitrato de plomo, para así yo poder producir una molécula del yoduro de plomo, que aquí lo tengo, y 2 moléculas de nitrato de plomo, 1 y 2. Y si nos fijamos en la cantidad de átomos, yo lo que hago que es 2 por 1. Entonces tengo 2 átomos de potasio, 1 y 2. ¿Cuántos voy a tener que tener en los productos? 1 y 2. Por eso yo he puesto aquí el número estequiométrico. ¿Para qué? Para que el potasio esté ajustado y tenga la misma cantidad de tanto los reactivos, que es esta parte, como los productos, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces, nosotros siempre tenemos que jugar con el número estequiométrico para poder mantener el mismo número de átomos. Yo lo que me voy a centrar sobre todo es en diferenciar qué tengo de átomos y qué tengo de moléculas. Aquí realmente esto me representa una molécula y me está diciendo que tengo un átomo de yodo por cada molécula. Esto de aquí me está diciendo que tengo dos partes de este nitrato. O sea que yo realmente de oxígenos, ¿cuántos tengo? 2 por 3, 6. Y de nitrógenos, ¿cuántos tengo? 2 por 1, 2. Y de plomos, como aquí nada más que tengo un 1, 1. ¿Vale? Entonces yo tengo que diferenciar entre los átomos y las moléculas. Esto es una molécula y está compuesto por diferentes átomos. Luego ya voy a tener que ir jugando con los reactivos y con los productos. Y juego con los números estequiométricos en ese sentido, para que yo vaya a tener los mismos átomos de plomo a la izquierda como a la derecha. Aquí tantos potasios como tengo en los reactivos como en los productos. Los nitrógenos, ¿cuántos tenía? 2. Por eso pongo aquí un 2. ¿Por qué? Porque aquí solamente tengo 1. ¿Os dais cuenta que no teníamos aquí ya el paréntesis que teníamos aquí con el nitrato? ¿Por qué? Porque la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. La materia es la que nosotros vamos a tener, pero se ha transformado. Yo ahora el yodo lo tengo como yoduro de potasio, pero ahora que tengo un diyoduro de plomo, he cambiado el potasio por el plomo. Se ha transformado la materia, pero en realidad la misma materia. Si yo he añadido 5 de yodo, voy a tener 5 de yodo. Si yo añado 20 de yodo, tengo que tener 20 de yodo. Y así todo el rato, ¿vale? Entonces, en los ajustes estequiométricos con los ejercicios, que ya lo veremos más adelante, vamos a estar jugando con ese número estequiométrico para que mantengamos el número de átomos. Aquí simplemente mantenemos un pequeño resumen de lo que nos está diciendo. Se conserva el número de átomos de cada elemento, porque yo si tengo tantos yodos a la izquierda, a la derecha tengo que tener la misma cantidad. Y la masa, o sea, sé que si yo aquí añado 7 gramos y aquí 6, pues tengo que mantener aquí el 7 más 6. Si aquí he añadido de productos 10 gramos, voy a tener de reactivos, si añado aquí 10 gramos de reactivos, voy a tener que tener 10 gramos de producto. Siempre
no podemos cambiar, no puedo tener de reactivos 20 gramos y luego al día siguiente ir al laboratorio y tener 15 o 25. Algo ha pasado ahí. Siempre se mantiene la materia, porque lo único que se está haciendo es transformarla. No se está creando, no podemos jugar a ser dioses, la materia es la que hay. Entonces no puedo cambiar las cantidades en masa, ¿vale? Ahora, estas reacciones químicas, ¿por qué ocurren? ¿Qué es lo que está pasando? Pues por la teoría de las colisiones. La teoría de las colisiones al final es simplemente que las propias moléculas están chocando con las moléculas de los reactivos. Cada reactivo reacciona entre ellos para poder generar productos. ¿Pero eso qué es debido? Pues tiene que mantenerse unas condiciones adecuadas para que se pueda generar esa reacción química. ¿Cuál? Pues la energía suficiente. ¿La energía suficiente por qué? La energía al final tenemos que considerarla como si fuera movimiento. Si yo ahora mismo tengo la molécula del metano alejada de la molécula del oxígeno, paradas sin moverse, pues nunca van a reaccionar porque no entran en contacto. Tienen que entrar en contacto para que haya una colisión, obviamente, ¿no? Pues entonces yo necesito una energía suficiente, la mínima para que pueda haber una reacción. Y además tiene que tener una orientación adecuada, porque si no tengo una orientación adecuada, al final la reacción no se va a llevar a cabo. Una orientación quiere decir que el propio enlace estén orientados de una forma adecuada para que así se pueda generar la rotura de este enlace para formar otro enlace diferente, ¿vale? Entonces, estas dos características tienen que ser muy importantes, tanto la energía para que haya movimiento y entonces pueda haber ese choque, y además ese choque tiene que ser efectivo, para que así se pueda efectuar esa reacción, esa rotura de los enlaces para poder generar esos nuevos enlaces, ¿vale? A ver, un ejemplo, por ejemplo, la reacción de combustión. ¿Qué es la reacción de combustión? Pues, por ejemplo, cuando estamos quemando un folio, cuando estamos quemando la madera, cuando estamos quemando el carbón, pues todo eso al final es combustión. ¿Y cómo es la reacción de combustión? Lo que a mí me dice la combustión es que necesito oxígeno, ¿vale? Aquí el típico ejemplo del vídeo de una velita que la pongo y pongo un vaso encima de la vela. ¿Qué le pasa a la vela? Que se apaga. ¿Por qué? Porque no queda oxígeno para que reaccione con ese material. Este es el material que va a hacer la combustión. Entonces, cuando yo tengo este material y además tengo este reactivo, que es el oxígeno, siempre me va a dar CO2 y H2O, ¿vale? ¿Por qué? El oxígeno va a reaccionar con el propio carbono, que se va a generar el dióxido de carbono, y este oxígeno también va a reaccionar con los hidrógenos para formar el agua. Entonces yo ya sé que tengo estos reactivos y voy a obtener estos productos. Y aquí volvemos a tener el mismo ejemplo que hemos visto en la apartado de arriba. ¿Qué son estos números estequiométricos? Fijaros las moléculas, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 moléculas de oxígeno reacciona con una molécula de este hidrocarburo. ¿Para qué? Para después generar 4 moléculas del CO2 y 2 moléculas de agua. Y así es todo el rato. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, este ejercicio. Aquí en este ejemplo, lo que a mí me interesa sobre todo es que siempre vamos a tener oxígeno y si tengo la parte de carbono, me va a generar dióxido de carbono, ¿vale? Y el agua siempre es fijo, el agua y el oxígeno son fijos. El dióxido de carbono va a depender si en este carbono, o sea, si en este hidrocarburo o en este reactivo hay carbono para poder reaccionar. Si nos fijamos en este ejercicio, ¿qué tenemos? H2. H2 va a reaccionar con el oxígeno, porque me está diciendo que es una combustión. Cuando es una molécula de combustión, ¡hala! Oxígeno puesto. ¿Y qué pasa? Que se obtiene el agua, H2O. Vale, lo primero que tengo que hacer que es ajustar. Siempre que tengo una reacción química tengo que ajustar, porque yo no puedo decir que aquí tengo dos hidrógenos, pero aquí tengo dos oxígenos y aquí ¿cuántos tengo? 1. ¿He destruido la materia? No se puede hacer eso. Entonces lo que yo tengo que hacer es ese ajuste estequiométrico para que así numéricamente pueda tener la misma cantidad de reactivos como de productos, ¿vale? Entonces, como ahí me está diciendo que aquí tengo 2 de oxígeno, pues tengo que poner 2 de agua para que así 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Ya tengo los oxígenos ajustados. Ahora me voy al hidrógeno. 2 por 2, 4, pues aquí tengo que poner un 2. Así ya tengo los hidrógenos ajustados, tanto los oxígenos. Vale, ¿qué tengo realmente ahora? Como me está diciendo que tengo que ajustarla, ya la he escrito, ya la he ajustado, ahora me falta dibujar las moléculas. Pues vamos a dibujarlas. ¿Qué tengo realmente? Tengo 2 átomos del hidrógeno que forman una molécula. Pero realmente, ¿cuántas moléculas tengo? Tengo 2. Entonces tengo que dibujar 2 moléculas de hidrógeno. Y si os fijáis, aquí ¿cuántos átomos tengo? 4. 2 por 2, 4. Ya tengo los 4 hidrógenos ajustados y las 2 moléculas escritas. Perfecto.
Vamos al oxígeno. ¿Qué me dice? Que tengo una molécula de oxígeno, pero el oxígeno está formado por 2 átomos de oxígeno. ¿Vale? Entonces yo tengo que escribir los 2 átomos que forman una molécula. Tengo 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Esos son los reactivos, porque luego si os fijáis tenemos que decir, ¿cuáles son los reactivos? Pues tengo 2 moléculas de hidrógeno que reaccionan con una molécula de oxígeno. ¿Y cuáles son los productos? Pues vamos a verlos. Como hemos dicho que hace una reacción, hay una teoría de colisión, chocan, y entonces se genera un producto, y ese producto ¿qué va a ser? Pues el agua, en este caso. Yo lo que voy a dibujar que es el propio agua, 1 del oxígeno y 2 del hidrógeno. Vale, ya tengo una molécula, pero aquí que me está diciendo que necesito 2 moléculas porque es lo que me va a producir, pues yo hago otros 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Vale, voy a hacer el recuento, a ver si he hecho bien las cosas. 1, 2, 3, 4 de hidrógenos, 1, 2, 3, 4. Ya tengo los 4 átomos de hidrógeno a la izquierda y a la derecha. Estoy manteniendo la ley de Lavoisier, mantener la masa. El oxígeno, 2, 2, también ajustado, perfecto. Ya sé que estoy cumpliendo la ley que me está marcando de la conservación de la masa. Ahora, vamos a ver otro detalle de esa ley de la conservación de la masa. Me está diciendo que reaccionan 28 gramos de hidrógeno y 96 gramos de oxígeno. Vale, vuelvo a escribir la reacción química, que es la que he escrito. 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con el oxígeno para generar 2 moléculas de H2O. Perfecto. Y me está diciendo que tengo 28 gramos... A ver, voy a escribirlo mejor. 28 gramos de hidrógeno y 96 gramos de oxígeno. ¿Cuánto voy a tener de agua? Pues al final lo que tengo que hacer que es hacer la propia suma. La suma me daba 6 y 8 serían 4, 9, 2 me llevo una, 134 si no me he equivocado. ¿Vale? Lo que yo he hecho realmente ha sido la suma de 96 gramos más 28 gramos. Eso me tiene que dar el resultado de 134 gramos. ¿Vale? Sí, ¿no? Lo he hecho bien. 8 y 8, me llevo una, 9, una, 100... Ah, no, 124, perdón. Vaya cálculo hecho yo también más bueno. 124. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo ya hago... Me dan los propios reactivos, yo ya voy a saber lo que tengo de productos. Porque, fijaros, lo que hemos visto en el primer apartado de aquí. La cantidad de los reactivos tiene que ser la de los productos. Entonces, si a mí me dan todos los reactivos... yo puedo saber cuántos productos voy a tener. Y lo mismo habría tenido. Si yo te hubiera dado, por ejemplo, los 124 del agua y los 96 del oxígeno, ¿cuántos van a ser los del hidrógeno? Pues como la ley de Lavoisier me dice que tanto los reactivos como los productos tienen que dar lo mismo, si yo ya tengo los productos, ya tengo la suma total. Y si ya te he dado los 96 del oxígeno, pues puedo calcular los 28 del hidrógeno. Y así sucesivamente. Dependiendo de la reacción que tenga, pues yo voy a tener que jugar con los gramos. Siempre teniendo en cuenta eso, que voy a tener la misma cantidad de reactivos que de productos, ¿vale? Ok. Ahora, ¿qué pasa? Hemos estado hablando que yo necesito unas mínimas de energía, ¿no? Para que esa reacción se lleve a cabo. Vale, pues ahora vamos a hablar de la variación de energía que puede ocurrir en las reacciones químicas. Pueden suceder 2 pasos. Una reacción endotérmica o exotérmica. ¿Qué quiere decir? Que la propia reacción libere energía o absorba energía. Yo voy a pensar que yo soy la propia reacción. Si es endo, quiere decir que yo me quedo con energía, ¿vale? Absorbo energía. Pues la palabra reacción endotérmica me está hablando de que la energía la estoy atrapando. Yo siendo la propia reacción estoy absorbiendo energía de mi entorno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a tener más energía de la que más energía de la que tenía antes. ¿Vale? Porque absorbe. Son reacciones en las que el balance total de energía es negativo, es decir, absorben más energía de lo que liberan. Por lo tanto, podemos decir que la reacción en conjunto absorbe energía, absorbe calor. Esas son las propias reacciones cuando yo las toco y noto frío. ¿Por qué? ¿Por qué estoy notando el frío? Porque realmente lo que está es absorbiendo el calor que le rodea. Entonces, claro, el vaso pues se enfría o el propio recipiente que mantenemos la reacción. ¿Qué pasa con las reacciones exotérmicas? Pues liberan, están expulsando esa energía. Entonces, ¿cómo va a dar? Va a dar calor. Porque como están transmitiendo hacia afuera esa energía, pues la libera en forma de calor.
Vale, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver este tipo de reacciones con esta gráfica, que va a ser más ilustrativa. Que esto es importante porque va a entrar para el examen. Vamos a tener las diferentes. Hemos dicho que teníamos reacciones endotérmicas y exotérmicas. ¿Y qué hemos mencionado anteriormente? Que la energía endotérmica o la reacción endotérmica absorbe energía. Si yo estoy aquí ahora mismo, voy a quitar esto, vale. Si yo estoy inicialmente, porque esto vamos a explicar primero las partes. Esto es el tiempo, que se mide en segundos, y esto es la energía, que se puede medir en julios, en calorías, pero principalmente en julios, ¿vale? Es una unidad de medida, la energía. No sé si lo habéis dado ya en temas anteriores, pero bueno, esto tampoco le damos mucho hincapié. Lo que yo quiero hablar sobre todo es no de las unidades, sino del incremento que puede ocurrir cuando es una reacción endotérmica o cuando es una reacción exotérmica. Esto es la cantidad de energía que yo tenga. Aquí tengo 0, aquí imagínate tengo 10 y aquí tengo 20, ¿vale? Si yo partía de esta línea de aquí, esta es la cantidad de energía que tenían los propios reactivos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo necesito una energía de activación. Esa energía aumenta porque esa energía es la que favorece la reacción, la que dice, venga, vamos a reaccionar. No hemos dicho que necesitamos una energía mínima para que pueda reaccionar, necesitamos la orientación y la energía, pues aquí estamos hablando de la propia energía. Esta energía que ha aumentado se llama energía de activación. Estos son nombres propios, no hay que calentarse mucho más la cabeza. Y lo de estado de transición no hay que darle, no nos vamos a fijar. Lo que sí que quiero es que veáis que necesito una mínima energía para activarlos, activo las moléculas, empiezan a hacer una rotura de enlaces para poder generar los nuevos enlaces en los propios productos. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el balance? ¿Dónde estaba? Aquí abajo. ¿Y dónde estoy? Aquí arriba. ¿Tengo más energía antes o después? Después. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una reacción endotérmica porque he absorbido la energía. ¿Qué pasa con las exotérmicas? Pues yo estaba en un nivel más alto y he terminado en un nivel más bajo. Fijaros que voy para abajo. Exotérmica. Toda esa variación de energía la he soltado al medio. Yo observo que aumenta la temperatura en la propia reacción, ¿vale? Eso es lo que quiere decir tanto las gráficas como el enunciado que se ha planteado aquí atrás, que lo tenéis bien redactado, ¿vale? Y hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy y ya pues seguiremos más adelante cuando avancemos con el temario.